casos de COVID-19, ¿no? Esperamos ser de ese 30% que no tengamos infección por COVID-19, pero si tenemos esta infección, esperamos sea leve a moderada o incluso asintomática. De todos esta población del 70% que se espera que se contagie por COVID-19, esperamos que solamente el 5% sean casos críticos que requieran una terapia intensiva con ventilación mecánica, ¿no? Si ustedes sacamos, o nosotros podemos sacar algunas cuentas de acuerdo al país donde están, la cantidad de población que tenemos. Por ejemplo, en México son 129 millones, se espera entonces que el 70% se contagie eventualmente. La idea ahorita con las medidas de contención es que sea por épocas o por oleadas, para que no sea en un mismo momento y se desborde obviamente la atención sanitaria. Entonces, de ese el 70% de esa población se contagie y solamente el 5% requiera terapia intensiva o hospitalización con ventilación mecánica asistida, ¿no? Entonces, algo importante es que, de acuerdo a los datos que se tienen, sobre todo en China, que se tienen cortes con seguimiento de un año, lamentablemente tener el estudio de una enfermedad que se encuentra actualmente activa, como es esta pandemia por COVID-19, nos resulta muy difícil estimar tasas de mortalidad y estimar algunos parámetros importantes para medir la enfermedad, es decir, desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, fíjense cómo la tasa de mortalidad reportada es variable. En un inicio se estimaba 1.5 a 2% de tasa de mortalidad fuera de China. Actualmente este número ha incrementado a 3.6. Ustedes ven ahí el intervalo de confianza. Hay datos variables. Lamentablemente, eso es lo que esperamos a nivel mundial. Lamentablemente, por ejemplo, en Italia han superado ya o van cercano al 10% en esta tasa de mortalidad, ¿no? Entonces puede ser muy variable de acuerdo también pues al grupo de edad o bien a la zona geográfica. Entonces esto es algo que sabemos hasta ahora, ¿no? Carlos, ¿sí? Hay como un ruido de viento, no sé si tienes algo cerca del micrófono o estás... A ver si se puede... Ahí. Creo que era... Ahora sí, gracias. Bien. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, todos tenemos un riesgo incrementado, ¿no? Todos somos población de riesgo. Pero ¿qué población es la que más tiene riesgo a peores desenlaces? ¿A qué me refiero peores desenlaces? Aumento en la mortalidad o neumonía severa, esto incrementando obviamente el riesgo de ventilación mecánica asistida de largo plazo. Bien, los adultos mayores, como sabemos, de acuerdo a estos estudios, un estudio de corte que se hizo en China, los adultos mayores tienen un 10% más probabilidad de muerte o peores desenlaces clínicos. Ustedes ven ahí los intervalos de confianza, como son estadísticamente significativos, y los pacientes con enfermedades crónicas ya subyacentes, ¿no? Fíjense, por ejemplo, va desde 7.6 hasta 13% más probabilidad de complicaciones. Y este 7.6%, por ejemplo, se ve en pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, cáncer, y este 13.2% va, por ejemplo, a pacientes con enfermedades cardiovasculares, sobre todo pacientes cardiópatas, y los pacientes con diabetes o hipertensión oscilan entre un 8 o 9% más probabilidad de desarrollar o de tener complicaciones importantes, ¿no? Sabemos también los pacientes con infecciones crónicas, por ejemplo, VIH mal controlados, aquí que tengan un sistema inmune poco competente, o bien pacientes con asma o poca competencia del sistema respiratorio. Por ejemplo, pacientes que fuman, obviamente tienen un mayor riesgo a complicarse. No estamos hablando para contagiarse, sino para complicarse una vez que tengamos la infección, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Y recientemente, hace algunos días, salió publicado también en The Lancet. Este es un estudio interesantísimo porque se ve que las personas solamente por tener sobrepeso o obesidad tienen mayor riesgo a neumonía severa. Ustedes ven ahí, por ejemplo, en los pacientes con sobrepeso tienen un 86% mayor riesgo de desarrollar neumonía severa, y en pacientes con obesidad hasta 2.4 veces el riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Algo muy interesante de este estudio es que los
hombres, ¿no? En este caso nosotros, si tenemos sobrepeso o obesidad, tenemos hasta 96% más riesgo de tener neumonía severa, ¿no? Con ventilación mecánica asistida, si tenemos sobrepeso. Pero si somos hombres con obesidad, hasta 5.7 veces más el riesgo. Y esto lo digo por sexo porque en mujeres estos datos fueron realmente no estadísticamente significativos. Si es mujer con sobrepeso, incrementa el riesgo hasta en un 50%, pero mujeres con obesidad no hay riesgo o no se ve un riesgo estadísticamente significativo. Entonces, si somos hombres y aparte con sobrepeso y obesidad, nos va a ir mucho peor que si tuviéramos un peso saludable. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta y que nos compete a nosotros como nutricionistas, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa aquí es importante? Déjenme ver, aquí hay, si hay algunas dudas. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice, perdónenme, la Sociedad Americana de Diabetes? Entonces, primero, aquí nos dice que tanto los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, no hay una diferencia en el riesgo, ¿no? A complicarse. Simplemente aquellos pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, mal controlada, son pacientes que van a estar en riesgo para presentar mayores complicaciones clínicas, ¿no? Que ya lo vimos como neumonía severa, ventilación mecánica, o estamos hablando de una terapia intensiva o mayor mortalidad. Entonces, esto es algo que nos compete. Bien. Al hablar del sistema inmune, ¿no? Tenemos que hacer diferenciación entre sistema innato y adaptativo. Sabemos que hay algunas células que participan frente a la respuesta a una infección, ¿no? Entonces, por ejemplo, los linfocitos TCD4, TCD8 y las células natural killer cumplen ahí una función muy importante. Sobre todo los linfocitos TCD4, que son cooperadores, tienen aquí importante producción de citocinas, ¿no? Que actúan como mediadores del proceso inflamatorio. Y algo importante también es que son cooperadores porque ayudan a los linfocitos B para producción de anticuerpos, sobre todo en los linfocitos B ya especializados, las células plasmáticas, y los CD8 pues tienen una importante actividad citotóxica. Entonces, ¿por qué les hablo de estas células o por qué hablar de esto? Simplemente para recordar, por ejemplo, cómo los pacientes con obesidad, con sobrepeso y obesidad, tienen importante sobreactivación, por así decirlo, de células tanto de la CD4 como CD8. Y en el caso, por ejemplo, de pacientes adultos mayores, ¿no? Tienen una deficiencia importante, por ejemplo, una pobre activación de la CD4, que entonces pues, nos lleva a mayor infecciones, ¿no? Oportunistas, peores, obviamente, activación de anticuerpos. Entonces, esto pasa también en infecciones crónicas. Y por eso es que les hablo de esto. Entonces, ¿por qué de los adultos mayores? Ya vimos que es una población de riesgo también para peores desenlaces clínicos. Hay algo que es la inmunosenescencia, ¿no? En los adultos mayores, obviamente asociado al envejecimiento y a un ambiente de inflamación. Entonces, fíjense cómo en los CD4, lo que pasa aquí, ¿no? Del lado derecho, cómo hay asociado al envejecimiento y esta inflamación, ¿no? Crónica, propia del envejecimiento, que es algo normal, nos da una proliferación a una diferenciación de linfocitos T cooperadores TH17, ¿no? Que estos son otro tercer tipo, tenemos TH1, TH2, y este tercer tipo, digamos que esta activación, ¿no? Y sobreactivación nos conlleva a producción de interleucinas, o los efectores son interleucinas 17, que por ejemplo esto se ve más asociado a infecciones crónicas, por ejemplo, y también infecciones autoinmunes como artritis, ¿no? Entonces cada vez es más, o de los últimos estudios va más enfocado a esto. Y también no olvidarnos, en los últimos años la masa muscular también se ve como parte del sistema inmunológico, ¿no? No nada más cubre con toda esta función obviamente tan importante de movimiento, de contracción muscular en todo el organismo y obviamente desde el punto de vista estético. No nada más eso, sino que también se considera como un potente regulador de la función del sistema inmunológico, ¿no?
pudiendo regular el envejecimiento también del sistema inmune o esta inmunosenescencia que hablábamos hace un momento. Entonces, la masa muscular aquí conlleva una importante función del sistema o la regulación del sistema inmune. Fíjense cómo este músculo añoso, ¿no? O esta pérdida propia del envejecimiento o incluso en cualquier edad, ¿no? Cuando perdemos masa muscular, pues también se ve afectado toda esta regulación de los marcadores antiinflamatorios con los proinflamatorios, ¿no? Y si a eso le agregamos esta, digamos, alteración en la composición corporal a cualquier edad, pues entonces tendríamos también una alteración en el sistema inmune. ¿De qué manera? Fíjense cómo aquí el sistema muscular, la masa muscular apropiada tiene una importante señalización de miocinas que son reguladores antiinflamatorios, ¿no? Y que nos promueven anabolismo. Entonces, la sarcopenia, que puede estar presente a cualquier edad, no me estoy hablando, obviamente lo más frecuente es que lo veamos hacia adultos mayores, pero podemos estar incluso, puede estar presente en cualquier edad, ¿no? Y esto, pues hay una señalización importante o se mueve este equilibrio de la señalización de interleucina 6, que entonces va a tener importantes afectaciones a nivel sistémico y sobre todo para un ambiente proinflamatorio. Entonces, esto sí es muy importante al hablarlo y yo creo que nos enfocaríamos más al hablar de la masa muscular, ¿no? Y obviamente ustedes saben que, y ya conocemos desde hace varios años, que los estados de desnutrición o starvation, ¿no? Nos da una hipoactividad o hay una deficiencia o poca competencia del sistema inmunológico. También al hablar de obesidad, fíjense cómo hay una sobreestimulación o sobreactivación del sistema inmunológico. Desde hace varios años se estudia cómo hay una repolarización de los macrófagos de ser M2, menos inflamatorios, por así decirlos, a M1, que nos haría un ambiente proinflamatorio. Entonces tenemos ahí varios factores, ¿no? El envejecimiento, la poca masa muscular y los estados de exceso, ¿no? De masa, como es el estado de sobrepeso o obesidad, nos ponen en un mayor riesgo a poca competencia del sistema inmune o una activación constante del sistema inmune, que entonces si ya le agregamos una infección, ¿no? Como es COVID-19 o cualquier infección, influenza. Ahorita muchos de los estudios se basan justo en la experiencia que se tiene sobre influenza, sobre SARS, algunos otros infecciones virales. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Ustedes saben que desde hace ya varios años, desde 2000, 2001, se ve cómo este término de inmunonutrición se refiere a adicionar nutrimentos que obviamente requerimos, pero a dosis farmacológicas o dosis más grandes de las habituales, de la ingesta diaria recomendada, para poder modular o regular la función inmunitaria, ¿no? Ustedes y ya conocemos muchos factores antiinflamatorios que pueden llegar a modular esta respuesta, como es omega 3, vitamina A, vitamina E, vitamina D, zinc, selenio, nucleótidos, bases nitrogenadas, etc. Entonces, realmente esto se ve más enfocado hacia otra población. Pero, ¿qué pasa aquí? Ahorita se hizo una encuesta al iniciar, ¿no? esta conferencia. Si nosotros como profesionales de la salud recomendábamos la suplementación con inmunonutrición para prevención de COVID, ¿no? Un 30-40%, más o menos casi 40%, si mal no recuerdo, contestó que sí lo recomendaba, ¿no? El otro 30% decía que no y otro que no sabía. Entonces, realmente esto es algo que tenemos en la actualidad. ¿Qué hacemos, no? ¿Suplementar o no suplementar? Fíjense, nada más ahorita, esta es la publicidad actual. Ustedes pueden entrar, ¿no? Aquí tenemos la votación, 35% contestó que sí, un 20% que no y un 45% que no lo sabe. Entonces está bien, o sea, para eso es esto, para poder ver si recomendábamos esta parte. Fíjense la publicidad actual. Si ustedes buscan en su buscador, pueden ser en cualquier red social, suplementación, ¿no? O para prevención de COVID-19, les va a aparecer un gran número de publicidad, de dietas, de profesionales que se están, pues ahora sí que colgando de esto. Fíjense esta suplementación con megadosis de vitaminas y minerales, Immune Boost, ¿no? Para prevención y tratamiento como COVID. ¿Qué es lo que hacen? Pues darles un multivitamínico, ¿no? Por vía intravenosa, hasta terapia con ozonoterapia, ¿no? Vean toda esta parte donde nos dicen fortalecer el sistema inmune con estos suplementos.
Y les aseguro que por la crisis actual que tenemos, en momentos de crisis nos replanteamos muchas cosas y obviamente hacemos todo, pero nadie le toma atención a hacer ejercicio, a comer una dieta saludable, a mantener mi masa muscular. Simplemente buscamos que por algo mágico, y así es con todo, pues tengamos una prevención y fortalezcamos, ¿no? Y lo pongo entre comillas, nuestro sistema inmune. Pero esto es muy complejo y sabemos que no es así. Sería perfecto que entonces nos pusiéramos un suplemento de vitaminas o con megadosis y entonces estamos protegidos frente a infecciones, cualquiera que sea la infección. Esto no funciona así y sabemos que es muy difícil que esto suceda, pero ¿qué podemos hacer? ¿No? Si podemos hacer algo para fortalecer, como la publicidad nos dice, el sistema inmune frente a COVID-19. Sabemos que esto resulta sumamente complejo, influye en un gran número de variables, desde esta adaptación que tenemos del sistema innato y adaptativo, ¿no? Y obviamente, bajo ciertas condiciones, sí va a resultar efectiva y necesaria, más que efectiva, necesaria la suplementación. Si estamos hablando de un paciente, por ejemplo, con desnutrición, como veíamos ahorita, un paciente que tenga mala absorción, un paciente que tenga una infección crónica mal controlada, una enfermedad crónica mal controlada, entonces sí tendríamos que suplementar porque hay deficiencia subyacente. Entonces, esto es algo importante. ¿Qué nos dice la evidencia científica? ¿Suplementar o no suplementar? Y ahí, no sé si me pueden ayudar a sacar la siguiente pregunta de la encuesta para poder ir contestando a qué nutrimentos tendríamos entonces o tienen alguna función sobre el sistema inmunitario, ¿no? Bien, recientemente, hace algunos días, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral sacó una guía, ¿no? Algunas recomendaciones basadas en evidencia, con la poca experiencia, sobre todo la experiencia que han tenido, ¿no? Son autores italianos y alemanes, la experiencia que han tenido allá en estos países con infección por COVID, ¿no? Esto es algo muy interesante porque, como les digo, estamos ahorita frente a prueba y error y obviamente tratar de tener recomendaciones basadas en evidencia, porque tenemos una enfermedad que está ahorita activa y que obviamente esto resulta muy complicado porque incluso vean cómo va cambiando también esta enfermedad de acuerdo a cada país, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, la mayoría de nuestros pacientes que han estado hospitalizados oscila en una edad de 30 a 40 años, pero la mayoría, ¿no? Y hablando de un 50%, tiene enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, o alguna enfermedad crónica como enfermedad renal o alguna otra, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo que nos dicen estas guías es que los pacientes que presentan peores desenlaces clínicos, como ya habíamos visto, son pacientes inmunocomprometidos, pacientes adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas mal controladas. Ellos sí nos recomiendan que en pacientes que ya tengamos en casa con desnutrición, sean adultos mayores o adultos jóvenes, pero con desnutrición, se recomienda la suplementación con, digamos, hay que tratar de dar suplementos nutricionales orales desde 400 calorías extras y 30 gramos de proteína extra. Entonces, esto es como prevención, obviamente por tener o por tener una poca competencia del sistema inmunológico, ¿no? Y entonces, ahí se les hizo la pregunta, ¿cuál es el nutrimento que, si hay deficiencia, se encuentra asociado con infecciones virales respiratorias? Todos, absolutamente todos, ¿no? Incluso sea profesionales de la salud o no, relacionamos la vitamina C con infecciones virales respiratorias, lo cual es totalmente o no es totalmente cierto, ¿no? Y claro, hay un porcentaje, el 29%, contestó vitamina D. La vitamina D, bueno, solamente para recordar, esto es algo también que nos dice la ESPEN, la infección por COVID-19 no tiene alteración en el sistema, en el estado de nutrición y hay producción de citocinas inflamatorias que nos conlleva pérdida de masa muscular, proteólisis y anorexia, ¿no? Entonces la idea es, si vamos a tener una infección por COVID-19, tratar de tener o mejorar nuestras condiciones generales de masa muscular sobre todo, o buenas reservas para combatir esta enfermedad, ¿no? Fíjense, la vitamina D es la que más se ha asociado con diversas infecciones virales, incluidas influenza. Porque generalmente aquí la vitamina D se asocia
con mayor proliferación de las células presentadoras de antígenos, regulación y proliferación de linfocitos T y B, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en los adultos mayores se ha visto que hay mayor riesgo de deficiencia de vitamina D, ¿no? Y que también entonces son los mayormente afectados por COVID-19. Entonces habría que tomar especial atención en los adultos mayores. Sabemos que conforme más aumentamos en edad, nuestra ingesta diaria recomendada aumenta. Entonces, de vitamina D. Si hay deficiencia, sería interesante ver aquí, por ejemplo, hay estudios muy interesantes como los pacientes con obesidad tienen una insuficiencia, no pudiera llegar a deficiencia. Acuérdense que insuficiencia podríamos estar hablando de entre 20 y 30 microgramos, y menos de 20 ya estaríamos hablando de una deficiencia importante, ¿no? Entonces, la suplementación, cuando hay deficiencia, podrían llegar hasta 50,000 unidades a la semana con dosis de impregnación. Entonces, si no tenemos datos que nos lleven a una insuficiencia o deficiencia, no habría por qué suplementar, ¿no? Pero tendremos entonces alguna población de riesgo que sí se beneficiaría de la suplementación de vitamina D. Vitamina A también es otra vitamina que está asociada con la prevención de ciertas infecciones. Tiene importante proliferación y diferenciación para linfocitos T, sobre todo CD4 y CD8, que ya vimos la importancia de este tipo de linfocitos. Y la ESPEN en este documento pues no recomienda como tal suplementar vitamina A, pero sí aumentar el consumo de vitamina A como forma de prevención, simplemente con una alimentación sana, aumentar el consumo de jugo de zanahoria recién hecho, ensalada de zanahoria con aceite de oliva, ¿no? Espinacas, calabaza, que pudieran ser alimentos que mejoran o que tienen buena cantidad de vitamina A. Y ustedes saben, por ejemplo, aquí en este documento, desde hace ya varios años se ve como un aumento en el ácido retinoico, pues nos da mayor proliferación o diferenciación más bien de los linfocitos TCD4 a reguladores para tener un ambiente ¿no? de poca inflamación. El omega 3, como ustedes saben, es otro inmunonutrimento que regula la cascada de sustancias inflamatorias. Aquí se recomienda de manera general consumir de 100 a 150 gramos 2 veces por semana de pescado, atún, salmón, sardinas, trucha, camarones. Sí vamos a requerir suplementación de 1 a 2 gramos y no exceder los 5 gramos. Y también saber en qué población se va a beneficiar de la suplementación de omega 3, ¿no? No hay que correr por estas cápsulas de omega 3 y suplementarnos. Esto no funciona así, no conlleva obviamente a un mayor digamos, competencia del sistema inmune, ¿no? Entonces, fíjense el omega 3 en muchos de los estudios, simplemente por mostrarles alguno. Esta es una revisión sistemática, cómo se ve el beneficio tanto en macrófagos, linfocitos T, linfocitos B. Pero algo importante es que en nuestra alimentación, cuando nosotros sobrepasamos o cuando nosotros damos megadosis de algunos inmunonutrimentos, en lugar de ser antiinflamatorios, pueden romper este equilibrio y convertirse en proinflamatorios. Pasa con la vitamina E, con el omega 3, pasa obviamente con algunos inmunonutrimentos. Entonces tenemos que tener cuidado con estas megadosis. Fíjense cómo el omega 3 en exceso nos va a dar una digamos, inactivación, una supresión del sistema inmunológico. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que no recomendar de manera indiscriminada y de manera profiláctica a todos el uso de inmunonutrición, porque entonces podemos romper este equilibrio de nuestro sistema de defensas, ¿no? ¿A qué podemos llegar como conclusiones? Primero, tomar las medidas de sana distancia, lavado de manos, higiene, que ya sabemos y que es importante que no las perdamos de vista. Desde el punto de vista nutricional, tenemos que garantizar fuentes de alimentos que sean ricos en vitamina D, vitamina A, omega 3, ¿no? Y en qué pacientes tendría que ser necesaria la suplementación. Pacientes que nosotros veamos con deficiencia, pacientes con enfermedades o infecciones crónicas mal controladas, con desnutrición severa, porque inferimos entonces una deficiencia, pero tendríamos que documentarla, pacientes con síndrome de mala absorción, pacientes con cirugía bariátrica, incluso a una dosis importante, como ya veíamos anteriormente. Si hay deficiencia, entonces serían macrodosis, ¿no? De forma general, no suplementar, ¿no? De forma rutinaria en pacientes sanos. No tendríamos mayor beneficio, salvo que tendríamos alguna de estas
digamos, factores o enfermedades subyacentes, ¿no? Evitar alimentos que puedan ser proinflamatorios, dejar de fumar es imperativo, disminuir el consumo de alcohol, ¿no? Evitar consumo de drogas, sueño reparador y cuidar a nuestros adultos mayores. Y yo diría aquí, si nosotros tenemos sobrepeso o obesidad, y ya vimos, hombres con sobrepeso o obesidad, tenemos peor riesgo, ¿no? Mayor desenlace o mayor riesgo de mortalidad. Entonces, realmente todos estamos en riesgo, eso es un hecho, pero peores desenlaces clínicos tendríamos en esta población, ¿no? Y entonces, ¿qué sí podemos hacer en casa? Bueno, tendríamos que tener, porque obviamente si nosotros nos suplementamos con omega 3, vitamina D, aunque tengamos una deficiencia, tardamos o hay tiempo que va a necesitar pasar, obviamente, mucho tiempo para que podamos repletar estos pools o estas reservas, ¿no? Que tendríamos que tener. Pero la masa muscular ahorita en cuarentena y en este momento sí la podemos conservar. Todos estamos, incluso, o los que podamos estar en casa, pues estamos más inactivos, estamos más sedentarios y entonces nuestra masa muscular se pierde. Ya vimos la importancia de la masa muscular. Entonces, durante esta cuarentena tenemos que realizar en casa ejercicios de fuerza, ejercicios de flexibilidad y cubrir la ingesta de proteína, ¿no? Sobre todo en adultos mayores, pues recomiendo un tipo de ejercicio que es el Tai Chi Chuan, que es una variación del Tai Chi. Entonces, es tratar aquí de hacer en casa, de recurrir a estas herramientas que tenemos en casa, ¿no? 30 minutos diarios. Créanme que hasta sirve como liberación de serotonina, tenemos mejor estado de ánimo y realmente ya vimos la importancia de la masa muscular, ¿no? Y gimnasio en casa, hacer recursos de herramientas, tenemos muchas apps, si ustedes buscan en estas, pues en su celular o en computadora, en muchas apps, podemos hacer ejercicios en grupo, por videollamada, sea Zoom, o sea cualquier, sabemos que esto es un aliciente, una motivación para poder hacer ejercicio, redes sociales y sobre todo tratar de estimular con ejercicios de fuerza y flexibilidad. Lamentablemente cardiovascular o el ejercicio aeróbico resulta un poco más complicado, pero si tenemos también herramientas ahí, de bicicleta estacionaria, de caminadora, cuerda, etcétera, y meditación, que esto sí nos puede ayudar muchísimo a todos estos estados, ¿no? Sobre todo ansiedad que pueden estar presentes, ¿no? Y hay datos muy interesantes que ver después de esta infección, ¿no? De esta pandemia, cómo va a resultar nuestro estado psicológico, ¿no? Nuestra salud mental después de esto. Entonces, algo importante, en ningún caso la alimentación por sí misma va a evitar o va a curar la infección por coronavirus o por cualquier otro virus, que es algo que cito textualmente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, que me ha gustado mucho y que realmente resume grande las recomendaciones que tenemos hasta ahorita, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Tienen ahí el contacto. No sé si hay alguna duda o comentario, ¿no? Carlos, bueno, excelente la presentación. Hay un montón de dudas. Vamos mientras a habilitar una última encuesta. Mientras la lanzamos, voy a empezar a hacer las preguntas. Seleccionamos algunas. Por ejemplo, ¿qué opina de los probióticos como inmunomoduladores en el esquema dietoterápico del paciente con SARS-CoV-2, su utilización como esquema preventivo? Eso es algo también muy interesante. Se habla como probióticos también. Tienen una importante función ahí en el sistema inmune. También en todas las recomendaciones que se hace, tanto ESPEN de varias sociedades también internacionales, no recomiendan el uso rutinario con probióticos, ¿no? Pueden ser parte de nuestra alimentación saludable, claro, pero tampoco usarlo como una suplementación que va a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, otra vez, no lo podemos recomendar de forma rutinaria, ¿no? Simplemente tratar, como en cualquier alimentación saludable, de recomendarlos. Perfecto. ¿Qué riesgos podemos tener a sobresuplementar un paciente? Al sobresuplementar, si nosotros, pasa lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado con la suplementación de megadosis. Ya vimos, por ejemplo, omega 3, la vitamina E, vitamina A, o sea, cómo pudieran ser proinflamatorios, ¿no? Cuando
nosotros sobrepasamos un límite. Entonces tenemos que tener cuidado con esas megadosis, a veces indiscriminadas. O sea, es tan fácil correr a la farmacia y tener cápsulas o tener suplementos y estar haciendo esto. Entonces tenemos que tener cuidado. Si somos pacientes sanos, sin ninguna enfermedad subyacente, no tendríamos que hacerlo, o no habría alguna necesidad, vaya, de suplementarnos con esto, ¿no? Excelente. Quiero aprovechar para avisar también que pueden hacer preguntas por Instagram, que tenemos más de 500 personas por ahí, y las leeremos también. Bueno, ahí hay una encuesta también, Carlos, sobre el webinar, que la verdad es excelente. Okay. Sigo con alguna pregunta más. ¿Qué piensa de lo que ahora llaman alcalizar el cuerpo por las mañanas? Por ejemplo, las personas que toman vinagre y bicarbonato de limón en ayunas, si tiene alguna base científica. Más que nada porque está circulando y me parece que está bueno. Sí, es increíble ahorita el gran número de recomendaciones, y como les digo, o sea, en momentos de crisis hacemos todo. La verdad es que si nos dicen esto te va a ayudar, bueno, los comentarios de las personas es, pues no me va a hacer nada, adelante, lo hago. Entonces hay que tener cuidado. No hay evidencia como tal en ninguna enfermedad, o sea, el poder alcalinizar, hacer gárgaras con bicarbonato y sobre todo caliente, que puede tener afectaciones en garganta, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esto, no hacer recomendaciones. Y se nos olvida la otra parte, o sea, las recomendaciones aquí tendrían entonces en casa que estar activos, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, dejar de fumar, ¿no? Porque entonces, si sí o sí nos vamos a infectar, o el 70% vamos a tener una infección. Pero si nos da esa infección, tratar de tener reservas y tratar de tener las mejores condiciones para enfrentar esta infección, ¿no? Entonces yo creo que es lo más importante. Soy diabético en casa, pues controlarme, tomar mis medicamentos, comer bien, o sea, tratar de que estén mis glicemias controladas, mi presión arterial controlada, y aparte ya vimos, si soy hombre con sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, entonces esto incrementa, ¿no? Y así se ha ido comportando en todo el mundo. Hay mayor hospitalizaciones y mayor mortalidad, comparando un 60% o 40% en hombres. Entonces, parece ser que aquí nos está afectando un poco más, ¿no? Al menos en los datos epidemiológicos. No podemos concluir nada, no, pero simplemente son datos o estadísticas que tenemos a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Alguna otra? Sí. Tenemos un ratito más, te voy a hacer otra pregunta más. ¿Qué piensas sobre la suplementación con vitamina C, que es tan común en la población? Por ahí que hay. Pasa lo mismo, ¿no? No tendría algún beneficio. Lamentablemente todos relacionamos la vitamina C para infecciones respiratorias como prevención. Realmente no hay tanta evidencia como ello. Tendríamos entonces que estar pensando en vitamina D, vitamina A. Y pasa lo mismo, a veces se suplementa con megadosis de vitamina, 1 gramo de vitamina C, etcétera. Tener cuidado, no hay evidencia, salvo que estemos en una terapia intensiva, entonces ahí cambia, ¿no? O sea, y tener cuidado también con las megadosis, entonces no como prevención, no estaríamos hablando en ese punto. Bueno, otra que están preguntando varias personas es sobre el aporte de omega 3 en la población vegetariana vegana. Ok. Igual, yo creo que hay fuentes también, ¿no? Hay estudios interesantes como de fuentes veganas, ¿no? Hablando de chía, linaza, que tendrían que ser en una dosis un poco más alta, podrían tener buena cantidad. O sea, aquí, si tienes una dieta vegana, ¿no? O vegana estricta como tal, tratar de complementar con fuentes ricas en omega 3, que también podemos tener fuentes vegetales, ¿no? Entonces ahí tratar, la verdad ahorita no recuerdo bien la cantidad, por ejemplo en chía, linaza, que se tendría que tomar, pero son cantidades un poco más grandes. Pero igual tratar de hacer esto, o si se puede suplementar, porque sabemos que a lo mejor no se cubre esta cantidad, no más de 1 gramo, ¿no? O sea, que es algo lo que tendríamos. Aunque hay estudios muy interesantes como promueve más el consumo de alimentos ricos en omega 3, que es mucho mejor esta biodisponibilidad que de la suplementación. Entonces, nada más tener cuidado con esa parte. Excelente. Igualmente, aprovecho para comentarles a todos los que están viendo que el miércoles haremos otro webinar con especialistas en plant-based o alimentación vegetariana, vegana, así que le podemos aprovechar para hacer más preguntas sobre ese tema. Sí, eso yo creo que nos podría ayudar mucho. No pasa nada si tenemos como este tipo de régimen, adelante, o sea, tratar de ver cómo podríamos cubrir esto, ¿no?
Acá tengo una pregunta que está muy votada. Pueden ir votando las preguntas con la manito que aparece abajo de cada pregunta y esas tienen más chance de ser leídas. ¿El adulto mayor sano igualmente debería recibir la suplementación? Igual, con el adulto mayor sano, hay que recordar que, como vimos ahorita las estadísticas, siendo 60 a 70 años, más de 70, hay mayor riesgo o mayor frecuencia de deficiencia de vitamina D o incluso de insuficiencia. Entonces, nada más asegurar, fíjense cómo aumenta, ¿no? Incluso ahí podríamos no suplementar a megadosis, pero sí aumentar ahí sí suplementar de 800 a 1600 unidades de vitamina D por la deficiencia que se podría, aunque tendríamos que documentar. Pasa lo mismo con enfermedad renal crónica, con pacientes con síndrome de mala absorción, que sabemos que el envejecimiento también se asocia con síndromes de mala absorción. Entonces, sí estaríamos hablando que podrían ser candidatos a suplementación, no con megadosis, o sea, no con dosis de impregnación o 50,000 unidades a la semana, pero sí aumentar esto, ¿no? Ahorita sabemos incluso, o sea, las fuentes, cuando nosotros, o sea, las fuentes dietéticas de vitamina D, sabemos que de esto se absorbe un 30%, ¿no? Entonces, ahorita que a veces no podemos estar al sol o para activación también de la vitamina D, o si hay menor función renal, pues sabemos que va a haber deficiencia. Entonces, sí influyen muchas variables, o sea, hay que tomarlo también como muy individualizado y saber en qué pacientes sí se beneficiarían de una suplementación apropiada tanto de vitamina D y aunado a calcio, ¿no? O un consumo importante de calcio. Excelente, Carlos. Ahora están votando mucho las preguntas, así que voy a ser las que más están votando. Porque hay un montón. En pacientes con SARS-CoV-2 que se encuentran internados en la UTI con soporte nutricional, ¿recomiendas usar fórmulas con inmunonutrientes? Bueno, aquí es totalmente otro tema, ¿no? Aquí ya estaremos hablando de tratamiento en pacientes en terapia intensiva, pasan las mismas recomendaciones. O sea, no tenemos aquí datos tan aún. Lo que nos estamos basando es en datos que hay, por ejemplo, en influenza, en síndrome de distrés respiratorio agudo, pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, aquí solamente tratar, si vamos a usar inmunonutrición, acuérdense que nada más aquí es por un corto tiempo, ¿no? Por un tiempo apropiado. Entonces, no tener cuidado con estas megadosis de forma indiscriminada, que a veces aquí es muy variable. Entonces, tener cuidado con esa parte, ya si nosotros somos nutricionistas, médicos en la terapia intensiva, nada más tener cuidado en no sobrepasar esto, ¿no? Los mismos datos que tenemos para paciente crítico con ventilación mecánica, en eso estaríamos hablando, ¿no? Yo me iría más a no sobrealimentarlo nutricionalmente para no afectar el trabajo respiratorio y poder tener a lo mejor ahí algunos datos sobre selenio, omega 3, que podrían ser datos importantes. Hago otra más sobre algún libro recomendado de inmunonutrición para seguir estudiando el tema. ¿Hay qué, perdón? ¿Algún libro sobre inmunonutrición para seguir estudiando sobre el tema? Como libro tal cual no, pero sí hay alguna bibliografía importante, sobre todo inmunonutrición, para hablar. Lo que más está estudiado es en paciente oncológico quirúrgico, que eso sí está bien demostrado el beneficio, y sobre todo en paciente crítico también hay alguna literatura importante. Entonces, eso es lo que podríamos buscar. Hay revisiones sistemáticas con metaanálisis importantes, entonces, y las guías de ESPEN, ¿no? Por ejemplo, de oncología 2018, ahorita las que tenemos son las más actualizadas, y que en qué paciente o en qué población y bajo qué criterios, ¿no? Por cuánto tiempo y dosis tendríamos entonces un beneficio de inmunonutrición como tratamiento, ¿no? O parte del apoyo perioperatorio. Entonces, nada más tener cuidado con esa parte. Perfecto. Otra pregunta sobre algunos alimentos. ¿Qué sabes sobre la cebolla, el ajo, el jengibre y la cúrcuma como inmunomoduladores? Así es, parte también, por ejemplo, cúrcuma, algunos datos que hay sobre ajo, o sea, también participan, no diría como inmunonutrimentos, simplemente como parte importante ahí. Otra vez, no tenemos que caer en, lamentablemente, mucha de esta publicidad, por ejemplo, 5 suplementos que necesitas, cúrcuma, ajo y demás, o sea, yo creo que no necesitaríamos suplementarlo, ¿no? O sea, simplemente cubrir con nuestra alimentación variada, saludable. No puedo o difícilmente vamos a encontrar, y esto es algo interesante, o sea,
En los estudios que podremos encontrar, quizá hay diferencia estadísticamente significativa, mejora tal proliferación, mejora tal función, pero no es clínicamente significativa. Y eso es en lo que nos tenemos que basar, ¿no? O sea, si es clínicamente significativo, aumenta a lo mejor la proliferación, aumenta esto, sí, pero eso nos confiere una función clínicamente significativa, si es sí o no, entonces no tendría caso gastar en esto, ¿no? Simplemente tratar como de tener una alimentación un poco más balanceada, saludable y cubrir todas estas características que tenemos ahorita que hacer en casa, ¿no? Bueno, otra en relación a nutrientes, ¿qué recomendación de zinc y selenio para fortalecer el sistema inmune o que funcione adecuadamente? Igual, no hay una recomendación para fortalecer el sistema inmune si ya estaríamos hablando de un paciente crítico o un paciente que necesita inmunonutrición como tratamiento, ojo, no como prevención, sino como tratamiento. Hay igual datos muy variables, ¿no? Desde selenio, que pueden ser de 80, 120 o hasta 400 microgramos, y estaríamos hablando de una población en terapia intensiva bajo ciertas características, y con el selenio también, tanto nutrición enteral o parenteral, que va desde 5 o puede ir hasta 15 o 20 gramos, dependiendo de las pérdidas que pueda estar teniendo gastrointestinales o por secreciones y demás, ¿no? Y no olvidarnos de la estabilidad química que tendríamos que tener en la nutrición parenteral, que a veces ahí cuando agregamos tantos nutrimentos, sobre todo pasa con el zinc, puede desestabilizar la mezcla. Entonces, tener cuidado, o sea, no manejarlo como prevención, sino si ya estaríamos hablando como tratamiento, nada más tener cuidado con esa parte, ¿no? Excelente. Nos preguntan cómo repercute la candidiasis intestinal, o sea, que estaría alterada la microbiota, entiendo, intestinal, y por ende influye en la respuesta inmunológica. Bien, realmente ahí desconozco el dato, no sé en candidiasis orofaringia, ¿no? ¿Cómo podría, digamos, influir? Estaremos hablando si ya tenemos un paciente hospitalizado, ¿no? Un paciente en casa con candidiasis. Estamos hablando de un paciente que está con poca competencia del sistema inmune, ¿no? Generalmente lo estamos viendo en pacientes con infecciones autoinmunes mal controladas, infecciones crónicas mal controladas, ¿no? O sea, llamándose VIH, o sea, o pacientes geriátricos que están tan desnutridos o con poca competencia, que entonces ahí ya estamos hablando, o sea, hay que tener cuidado. Ahí ya nos está dando un dato que hay poca competencia del sistema inmunológico o mayor riesgo de infecciones oportunistas. Entonces, tener cuidado con esa parte. Perfecto. Acá Fernanda Rojas nos cuenta que en su práctica profesional lleva 11 años haciendo estudios de vitamina D a la población mexicana y calcula que un 90% tiene insuficiencia o deficiencia. Sí, y ella cree que recomendar a la población en general al menos 400 unidades internacionales para ayudar al sistema inmune le parecería correcto. ¿Qué piensas tú? Y claro, yo creo que es excelente aportación. Yo creo que es algo muy importante, como les decíamos, o sea, somos una población envejecida, al menos más del 10% de nuestra población es adulta mayor, entonces es un factor de riesgo, ¿no? Los pacientes con obesidad también. Hay gran población con pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica, que nos van a llevar, o sea, de alguna u otra vía hay que recordar todo el metabolismo de la vitamina D, tanto por ingesta, por activación, nivel hepático renal, vamos a tener alguna deficiencia. Entonces, esto claro es muy interesante y yo también creo que tendríamos que asegurar una dosis, ojo, no como a dosis de tan altas de 50,000 unidades, pero sí una dosis diaria, 400, 800 unidades, ¿no? Entonces, eso, claro, es yo creo que muy buen aporte. ¿Hacemos algunos más, Carlos? ¿Está bien todavía? Sí, claro. Estamos dando preguntas, pero muy interesante. Te preguntan sobre el kefir o las leches cultivadas y su relación con el sistema inmunitario. Igual, yo creo que va más relacionado a este tema de probióticos, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, prebióticos y en este caso el kefir probióticos, entonces yo creo que también lo tendríamos que tomar con una leche o como lácteos fermentados o esta capacidad que nos da para nuestra, digamos, pues sí, nuestra
salud, ¿no? Intestinal, sobre todo a nivel de colon. Entonces nada más tratar de, si se consumen adelante, todos tendríamos que tener este consumo o como parte de una alimentación saludable, de lácteos fermentados, ¿no? Para mantener, si ya tenemos que colonizar nuestra población, ¿no? Nuestra población, pues sí, de probióticos, entonces ahí sí tendríamos que recurrir a ciertas cepas, ciertas unidades formadoras de colonias. Entonces nada más tener cuidado con eso. Bueno, nos preguntan en los asmáticos, que tienen un riesgo incrementado de complicaciones. ¿Es necesaria la suplementación en ellos o qué recomiendas? También, o sea, no estamos hablando como tal de suplementación en ellos, al contrario, pues si soy asmático, ¿no? Pasa, por ejemplo, yo que tengo asma, ¿no? Que muchos de nosotros somos asmáticos, entonces tratar de no tener sobrepeso, ¿no? Tratar entonces de al menos bajar un poco de peso, ¿no? Si tengo obesidad, obviamente no vamos a bajar en 30 días muchos kilos, pero sí mantenerme sano, dejar de fumar, o sea, son más recomendaciones que pueden fortalecer, ¿no? Hay estudios de corte muy grandes, por ejemplo, que se han hecho en Finlandia desde hace varios años, en hombres fumadores, ¿no? Como la suplementación con vitamina A incluso no tiene efecto y hay mayor riesgo a otras complicaciones crónicas, incluso fue carcinogénico. Entonces, nada más tener cuidado con eso. Yo creo que no suplementarnos, sino mejorar todas las condiciones generales, dejar de fumar, ¿no? Si es que fumo y soy asmático, peor. Entonces, dejar de tratar de hacer ejercicio para o tratar de fortalecer mi función respiratoria. Entonces, eso es lo que tendríamos que tratar de enfocarnos en nuestras recomendaciones, ¿no? Bueno, nos preguntan por Instagram, ¿alguna recomendación especial para pacientes renales en diálisis? Aquí es también muy interesante, es una población en riesgo, hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente esta población, como sabemos, pues no pueden dejar su terapia de sustitución renal, ¿no? Al menos lo que se ha hecho acá en México, siguen con muchas medidas de higiene o en algunos pacientes se reducen los días, ¿no? o las sesiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Simplemente la enfermedad renal crónica nos da, por esta insuficiencia, ¿no? A nivel renal, nos da poca activación o activación de la vitamina D, calcitriol. Entonces sí hay datos ahí interesantes, cómo tendríamos que suplementarlo, sí o sí, no tanto por prevención de COVID, ¿no? Sino por esta deficiencia de vitamina D, tendríamos que suplementarlo, ¿no? Esta dosis. Muchos de ellos llegan a tener datos, ¿no? o niveles bajísimos de vitamina D, entonces se tendrían que hacer incluso hasta dosis de impregnación con 50,000 unidades a la semana. Entonces sí es importante hacerlo de forma correcta, no hacer gastar al paciente, ¿no? Al menos aquí en México tenemos algunas presentaciones de 800, 1,600 unidades, 4,000 unidades y recientemente ya tenemos hasta de 100,000 unidades. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, desconozco si en Latinoamérica, tienen también presentaciones tanto IV como oral de 50,000 o en este caso hasta 100,000 unidades, que sería una dosis mensual de 100,000 unidades, ¿no? Entonces estaría bastante bien esa parte. Bueno, nos hacen otra pregunta más. En Argentina se está diciendo en los medios que al parecer la vacuna BCG contra la tuberculosis protegería contra el COVID. ¿Pregunta si hay evidencia científica o es un mito? Hay que ver, realmente sí desconozco este tema, no lo he revisado. Actualmente se está trabajando ya en ensayos con humanos con alguna vacuna, ¿no? Vamos a llegar eventualmente a una vacuna. Lamentablemente ustedes saben, pues este es un virus bastante tramposo, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos que, claro, se va a llegar a esto sí a una vacuna eventualmente, pero estamos a algunos meses de distancia, ¿no? A llegar a esto. Mientras, pues, vamos a tener que enfrentarnos a combatir esto, hacer lo que nos toca, tanto quedarnos en casa o bien los que podamos, yo entiendo esa parte, o bien a tener todas las medidas de higiene en nuestro trabajo, en el hospital y demás, ¿no? Entonces, como les digo, ojalá podamos ser de esos infectados asintomáticos, pero tener cuidado en no ser portadores, ¿no? Porque lamentablemente por eso evitar el contacto. Entonces, vamos a ver cómo nos va y cómo nos pinta mundialmente esta infección. Buenísimo. Nos preguntan sobre el riesgo en personas con diabetes tipo 1, porque se habló mucho en personas tipo 2, pero poco... Así es.
Como les digo, tal cual ahorita el riesgo que se tiene es tanto en diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, ¿no? No hay diferenciación, es decir, no hay diferencia en decir los pacientes o las personas con diabetes mellitus tipo 1 tienen mayor riesgo a tipo 2, no. Esto no es así, simplemente esta enfermedad crónica, sea tipo 1 o tipo 2, parece ser que son, pero mal controlados, o sea, en aquellos pacientes que tengan que sean mal controlados, tienen un mayor riesgo, independientemente si son con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Entonces, esto sí es importante. Ok. También nos preguntan sobre el ayuno intermitente como forma de mejorar el sistema inmune. Ahora es una dieta que está por ahí muy de moda. Exacto. Con el ayuno intermitente, bueno, hasta ahorita la información o la evidencia científica que se tiene, ¿no? Como tal es sobre todo en parámetros metabólicos, ¿no? Al hablar de resistencia a la insulina, ¿no? Índice glucémico, o sea, toda esta parte de parámetros metabólicos. Desconozco si realmente tengo un efecto importante sobre el sistema inmunológico, ¿no? Que es algo, como les digo, sería muy complejo, y el que nos hable, que digan, bueno, encontró el hilo negro para mejorar esta inflamación, ¿no? Crónica, estaría ahí algo raro. Entonces, nada más tener cuidado. O sea, hasta ahorita la evidencia que se tiene científica y poco contundente, porque hay información a favor y en contra, ¿no? Aunque los últimos datos parece ser que más va enfocado a control de algunos parámetros metabólicos, sobre todo hablando de resistencia a la insulina. Entonces, y dependerá también, hay de ayuno intermitente a ayuno intermitente, hay variabilidad en esta definición del ayuno intermitente, ¿no? Bueno, y vamos a ir ya terminando, pero esta es la pregunta del millón, Carlos. ¿Cómo saber exactamente las dosis recomendadas para cada paciente de vitaminas? También, hay que recordar aquí, estamos hablando, por ejemplo, cada país, cada población, incluso por edad, hay ingesta diaria recomendada, ¿no? Que eso es lo que tendremos que consumir por día para cubrir nuestros requerimientos. Eso es lo normal, ¿no? Si ya lo queremos usar como a dosis farmacológicas, es decir, este nutrimento a una dosis mucha mayor a la habitual para cumplir un efecto terapéutico, ¿no? Y usarlo por cierto tiempo y a cierta dosis, es decir, como un medicamento, ya estaremos hablando de acuerdo a la población, ¿no? Entonces aquí ya hablamos de macro o de megadosis, tanto de omega 3, de vitamina C, de zinc, selenio, de glutamina. Entonces aquí ya estaremos hablando de otra dosis y es muy variable, ¿no? O sea, por ejemplo, como les digo, la vitamina D tendríamos incluso por deficiencia hasta 50,000 unidades a la semana, ¿no? Si es omega 3, dependerá también de la población, si es paciente oncológico, si es para inmunonutrición perioperatoria, ¿no? O paciente crítico, cómo puede ir desde 1 a 2 gramos o hasta más gramos, dependiendo. Por ejemplo, en el paciente crítico, si llegamos hasta 7 o más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, o sea, nada más hablar de cierta población, ¿no? Ya veíamos ahorita, por ejemplo, zinc, selenio, algunas dosis. Glutamina pasa lo mismo, ¿no? El punto 3 a punto 5, o sea, pero estamos hablando de inmunonutrición bajo ciertas condiciones. Y acuérdense que la población aquí cada vez se reduce más el beneficio clínico. No estamos hablando en cuanto a diferencias estadísticamente significativas, sino estamos hablando de relevancia clínica, en menor riesgo de días de estancia, en menor riesgo de complicaciones postoperatorias, infecciones, dehiscencias de heridas o incluso en días de estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, nada más tratar de tener cuidado en esa parte. Sí, es una pregunta compleja. Incluso Carlos es docente en el curso de inmunonutrición que dura varios meses, entonces acá se trata de hacer un resumen, pero es difícil atacar todas las poblaciones y todos los requerimientos, ¿no? Pero bueno, así es. Nos preguntan también de la equinacia. ¿Qué opinas? Y, bueno, sí, ¿qué opinas de la equinacia? También ahí desconozco específicamente algunos datos, la verdad hablaría por hablar, pero habrá que revisarlo, ¿no? Y habrá que hacer una búsqueda ahí sistemática de la literatura, ver qué nos dice al final de cuentas, ¿no? Perfecto. ¿Glutamina? ¿Tiene algún beneficio de usarla? Glutamina, pasa lo mismo, es uno de los inmunonutrimentos, ¿no? Casi estrella, al igual que el omega 3. Durante muchos años se suplementó
de forma importante glutamina en paciente crítico, paciente oncológico, paciente desnutrido, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, la evidencia es contundente en cuanto a cierta población. Estamos hablando paciente quirúrgico, ¿no? Dentro del dentro del perioperatorio, ¿no? Entonces nada más tener cuidado. Yo me enfocaría más a cuál es la contraindicación de la glutamina para suplementación, ¿no? Que entonces hablaríamos de enfermedad renal crónica, enfermedad o insuficiencia hepática o paciente con sepsis severa. Tenemos que tener cuidado con shock séptico, ¿no? Sobre todo enfocado a falla multiorgánica, tratar de evitar sí o sí a toda costa la suplementación con glutamina, ¿no? Perfecto, hacemos dos más y te liberamos, Carlos, que ya son las 5. Pacientes con lupus que no pueden tomar sol, ¿se ven más comprometidos? Es bien interesante esta pregunta porque estamos hablando entonces ahora de otro grupo de pacientes que son pacientes con enfermedades autoinmunes, sea pacientes con lupus eritematoso generalizado, artritis, sea también todas las polidermatomiositis como dermatomiositis, ¿no? El síndrome de Sjögren, o sea, estamos hablando de enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa con este grupo de pacientes? Hay que recordar que como parte del tratamiento importante, tratamiento médico, estamos hablando de inmunosupresores, ¿no? Entonces pueden estar utilizando mofetil, micofenolato, metrotexat, etcétera, más prednisona. Estamos hablando de antiinflamatorios, esteroideos en algunos casos, como en tratamientos también inmunosupresores. Entonces, pues estaría al contrario, yo creo, pues contraindicado dar inmunonutrición porque lo que queremos es mantener nuestro sistema o el sistema inmune de este paciente suprimido para, lamentablemente, aquí hay otra alteración, ¿no? El sistema inmune está atacando al propio organismo, entonces aquí lo que tenemos es no dar inmunonutrición, sino nada más cubrir. ¿Qué se ha visto, por ejemplo, en los pacientes con lupus? Resulta interesante ver muchos de los estudios enfocados a como parte de su tratamiento, ¿no? Sí, alimentos ricos en omega 3, no tener sobrealimentación, va más enfocado a cierto tipo de proteínas, sobre todo de origen vegetal. O sea, es otro tratamiento y no estaríamos hablando de inmunonutrición, simplemente dar nutrimentos en algunas, claro, favorecer algunos nutrimentos importantes, pero no a dosis grandes, que aquí estaremos hablando, al contrario, lo que queremos es modular o mantener suprimido el sistema inmunológico, ¿no? Perfecto. Hacemos la última. Nos preguntan en pacientes anticoagulados por trombosis, si recomendás suplementar, y en pacientes que tienen trombosis crónica y no están anticoagulados, si dar vitamina. También, por ejemplo, en los pacientes que tienen anticoagulantes, nada más tratar de tener cuidado el tipo de anticoagulante con la asociación con vitamina K, ¿no? Ahí podrían estar incluso contraindicados en ciertos anticoagulantes. O bien, lamentablemente aquí, si se va a tener una dosis de vitamina K, tratar de mantenerla estable durante todo el tiempo. O sea, el paciente tiene que consumir cierta cantidad, por eso pues lo más fácil es quitarle vitamina K. No hay datos, o desconozco si hay datos en algunos otros inmunonutrimentos, pero tratar de algunos de los datos que se pudieran a lo mejor manejar, omega 3, ¿no? Como tal, pero lo demás, nada más tener cuidado con esos datos. Bueno, hemos llegado al fin, la verdad que estuvo súper interesante, la encuesta dio también excelente orador, excelente conferencia y por las preguntas se notó que fue así. Así que Carlos, te agradezco. Gracias, Eric. Gracias, Carlos. Yo no puedo aparecer en la cámara, pero muchísimo que hayas colaborado con esta iniciativa que tuvimos. Ahí está Eric de fondo. Vamos con la noticia de que va a haber otro webinar el miércoles sobre alimentación basada en plantas, alimentación vegetariana, vegana, con 2 especialistas. Así que los saludamos a todos y les agradecemos por haber estado aquí acompañándonos. Y cualquier pregunta, igual acá Carlos dejó el mail, se pueden poner en contacto directo con él. Y lo matan a preguntas porque teníamos más de 100 pico, así que 197. Sí, es imposible contestar a todos, pero bueno, estamos ahí en comunicación y gracias por atender.
Sí. Nosotros seguimos en contacto, Carlos, como siempre, hasta luego. en el curso de soporte nutricio. Claro y que luego sí. en el de inmunonutrición. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Hasta luego, Gracias a todos. Saludos a todos. Saludos para todos.